Ser podcast. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. ¡Venga, tendría que ser una... ¡Nataburio! ¡Claro, el rancho extraordinario! La paella, los corderos del marqués. ¡A esa una vaca! ¡Castro, a soltar la vaca! Cuidado, mis tenientes, cuidado conmigo, ¿eh? Hemos corrido un encierro, nos hemos tragado una misa, hemos llevado una virgen, hemos cargado con un marqués. Usted ha afeitado a un fascista, a mí me han pegado una cornada. Este se ha cagado, a este lo han vestido de sacristán y a este le han puesto los cuernos. Y todo por la jodida vaca. Cree mucho por el saco a la vaca. Yo le voy a comer. Hoy por hoy Magazine. Ser podcast. La comida mueve el mundo o lo para. Pocas formas de llevar la vida al cine como La vaquilla. Javier Ocaña, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Puede que no sea la mejor película de Luis García Berlanga, pero eligió bien qué contar y cómo hacerlo, ¿no? Por supuesto, y te digo más, me parece de las mejores películas de Berlanga, o sea que ahí también entro. Bueno, hay que saber elegir las situaciones extraordinarias que tiene la historia, las situaciones trágicas a las que se le puede sacar la comedia también por lo ridículo que tienen esas situaciones. Otro ejemplo sería, que es una película muy emparentada con la película de la que vamos a hablar, La niña de tus ojos. La niña de tus ojos de Fernando Trueba, que hablaba sobre los rodajes de la llamada Hispanofil Production, es decir, las películas que se rodaron en la Alemania en el 37 y en el 38, en medio de la guerra civil. En medio de la guerra civil, con Hitler en el poder y Goebbels como mediador, películas de ambiente rotundamente español, es decir, Mariquilla, Terremoto, Carmen la de Triana, El barbero de Sevilla, pero rodadas en la Alemania nazi. Bueno, pues hoy tenemos una película en esa línea. Pues vamos con esa película, porque mañana llega a los cines una producción española que yo creo que tiene muy buena pinta. Ahora nos dirá Ocaña qué le ha parecido y que se titula La cena. Hay que organizar una cena. ¿Para quién? Para Franco. Para Franco. No hay cocineros, están en la cárcel. ¿En la cárcel por qué? Porque son de izquierdas. Pues llame a unos de derechas. Imposible, todos los cocineros de Madrid son de izquierdas. Quiero lo mejor. Sí. El mejor vino. El mejor café. Quiero flores. Si todo sale bien, podrías hacer algo por los cocineros. Porque va a salir mal, está todo listo, ¿no? ¡Nos pilla el toro! ¡Todo el mundo a sus puestos ya! El caudillo se entera siempre de todo. Lo ve todo, lo vigila todo. Escúchame, Ángel, tenéis que fugaros. A lo mejor nos perdonan. Lo van a matar sí o sí. ¿Le parece a usted bien que vayamos sacando ya los huevos? Pues estamos sacando desde el 18 de julio. Ya tú con mejillón. La verdad es que yo desde que me contaron el argumento tengo unas ganas locas de ver esta película. Estuvo aquí con nosotros en la sección con Luis Alegre, que ya se ha convertido también en amigo de Hoy por Hoy, Manuel Gómez Pereira. Él es el que dirige esta película sobre una cena de celebración del final de la Guerra Civil, siendo el principal comensal el dictador. Claro, pero todos los cocineros, que son de izquierdas, como hemos escuchado, son prisioneros. Entonces volvemos a lo que tú decías antes, ¿no? Al ingenio de la manera de contar, a la manera de contar. Sí, porque hay tragedia, hay miseria, hay degradación, hay ridículo, pero también hay risa. Claro. También hay risa. Es que nos estábamos partiendo de risa los dos solo con esta secuencia. Con los cortes. Bueno, pues parte de una obra de teatro, Ideaca, de José Luis Alonso de Santos, gran dramaturgo de la segunda mitad del siglo XX. La obra de teatro se llamaba La cena de los generales y ambientada un par de semanas después de la caída definitiva de Madrid y del final de la Guerra Civil Española. Pues al dramaturgo vallisoletano se le ocurrió esta idea y aderezada con el ingrediente perfecto de que todos estén en la cárcel por rojos. Claro, pues que además es en el Hotel Palace, que el Palace ni siquiera es un hotel en ese momento, ¿no? Creo. El Palace en ese momento era un hospital. Claro. Y está lleno de heridos. En las primeras secuencias de la película está lleno de heridos y de médicos curando gente. Y entonces ese contraste entre el boato y el lujo del Palace, los heridos por allí metidos, quitando a los heridos para organizar una cena, es fantástico. Bueno, pues Gómez Pereira... es otro acierto de Gómez Pereira. Es un acierto tremendo de Gómez Pereira recuperar esta obra de teatro, que además tardó una década en poderse representar. Con Franco siempre hay, digamos, cortapisas, ¿vale? A pesar de todo. Y
Y cuando se representó, pues se vio la gracia que tenía la obra de Alonso dos Santos y la ha recuperado Gómez Pereira. Recordemos que Gómez Pereira durante los años 90 fue el rey de la comedia española, con Salsa Rosa, porque lo llaman amor cuando quieren decir sexo, todos los hombres sois iguales. Hace 5 películas en 6 años que desembocan en El amor perjudica seriamente la salud, que son un éxito. Luego tiene un punto de inflexión que es Desafinado, aquella de los 3 tenores, que era bastante mala, fue un fracaso de crítica y de público, era una película muy cara, y a partir de ahí ha tenido una carrera más desigual. Pero bueno, ha recuperado un poco el tono, lo recuperó un poco este mismo año con el remake de Un funeral de locos, que ha sido un éxito de público, y ahora lo va a recuperar con La cena, desde luego, porque es una muy buena peli. Como les decíamos, estamos en el Hotel Palace, que entonces no es un hotel de lujo en ese momento histórico, en la vida real, sino que es un hospital, y hay un maître, lo acaban de escuchar, y un teniente, el teniente acude al maître para organizar esa cena, y por lo oído, bueno, es que me hace mucha gracia ya cuando escuchaba a Alberto San Juan decir aquí, que no hay cocineros izquierdas en Madrid. Claro, al final da la sensación, por lo poco que he escuchado, que es así como una comedia de enredo, como un vodevil. Sí, pero es una comedia dramática, tiene su punto amargo, mucho. Tiene momentos dramáticos y, ojo, no es una comedia negra, es decir, la tragedia y la comedia no salen a la limón, sino que salen consecutivamente o alternativamente. Los momentos dramáticos son dramáticos y los momentos cómicos son cómicos, pero no van a la limón. Mario Casas y Alberto San Juan están... Mario Casas es el teniente. Es el teniente. Están magníficos. Mario Casas, así como más apocado, y el otro como más extrovertido, muy elegantes los dos, y yo creo que clavan cada línea de guión. Y bueno, y se marca muy bien esa pobreza física, económica, sentimental. O sea, eso se ve en la película. Se ve en la película, pobreza física, sentimental, económica y moral de todas esas criaturas. Esa lucha que hay entre los camareros y los cocineros. Los camareros son fachas y los cocineros son de izquierda. Rojos. Bueno, pues es que está muy bien la peli. ¿Y Franco? El personaje de Franco quizá sea lo único un tanto desaprovechado. No digo que esté mal, cuando sale Franco en la obra de teatro no salía Franco. Aquí han sumado una trama que no estaba en la obra de teatro. Gómez Pereira junto a Oristrel y a Yolanda García Serrano, que son sus guionistas, los guionistas de entonces, de aquellas buenas comedias de los años 90. Y quizá es lo único desaprovechado. Quizá la película va un poquito de más a menos, pero muy poquito, y creo que desemboca bien, desemboca con un gag final que está bien. Bueno, pues... ¿Y es de carcajada fácil o de sonrisa crítica? Es de sonrisa crítica. No creo que aunque se peguen un par de carcajadas, y aquí las es que nos hemos reído solo con este corte. Pegando. Pero no es de continua carcajada. Es una película que donde la amargura subyace en todo momento. Y creo que, bueno, eso le pasaba también a La niña de tus ojos, que es una película un poco paralela. Eso le pasa también a algunas de las películas con las que yo creo que entronca muy bien, con Ser o no ser de Lubitsch, aquella película sobre pues ese Hitler de pacotilla, o con algunas películas italianas de los años 50-60 que eran comedias políticas alrededor de la guerra, de Mario Monicelli, de Dino Risi, de Luigi Comencini. Hay 3 películas que me gustan muchísimo: La Gran Guerra, Todos a casa, y otra de Dino Risi, que creo que recuperan esa cosa tan italiana y tan española de la risa del ridículo. La risa del ridículo. Pues no se la pierdan, La cena, desde mañana en los cines, y también podrán ver la provocadora, o al menos eso he leído, nueva película de Julia Roberts, Caza de brujas. Entonces, ¿qué opinas? ¿Sobre qué? De todo. La alumna, el profesor. Me habló de una de sus profesoras favoritas, su mentora. Esta persona no la apoyó mucho cuando se lo contó. Entonces, ¿me vas a explicar qué es lo que pasó? Todo esto parece un puto cliché. Quiere aprovecharse de la actual y frívola época cultural. Antes creía que podía fiarme de mí misma, que podía confiar en mi instinto sobre la gente y sobre mí misma. Pero ahora no estoy tan segura. Te apoyaré en lo que elijas. Una periodista se me acercó. No sabes nada de mí. ¿Y la culpa es...? tuya. Yo no tengo ninguna obligación de contarte nada sobre mí. Vamos con lo primero, por eso de ir quitándonos cosas. ¿Es la mejor interpretación de Julia Roberts?
quieres que te diga? Es que Julia Roberts siempre ha estado muy bien. Está bien. Siempre ha estado muy bien. En comedia, en drama. Siempre ha tenido ese pozo de estrella, de rostro, de sonrisa, de actitud para la historia del cine, desde el principio. Y yo creo que aquí le acompaña un muy buen grupo de intérpretes. Andrew Garfield, de La Red Social, y de Spider-Man, en un papel mucho más mal encarado de lo habitual. Y luego esta chica de la serie de Bear, la serie de los cocineros, Ayo Edebiri, que es la coprotagonista de la historia. ¿Y es tan provocadora como dice la promoción? Sí. Mucho. Sí. Mucho. Que me parece una película importante, me parece una película provocadora, pero no fácilmente provocadora, sino intelectualmente provocadora. Políticamente incorrecta. Es una película sobre temas muy espinosos, lo vamos a ir contando. Y que además esos temas espinosos no los trata con la condescendencia habitual. Por ejemplo, crea la duda sobre una denuncia por abuso sexual, que podría ser falsa. Hacer una película sobre eso ya es políticamente incorrecto. Hacerla, ¿vale? Aunque luego la denuncia no sea falsa, sea verdadera, que no vamos a decir lo que es, porque además en la película no se dice realmente y no se ve en ningún momento. Es decir, no va en la línea recta del Me Too o del yo sí te creo, hermana, ese tipo de frases así. Habla de la violencia de género, habla de la cultura de la cancelación. Entra en la victimización como modo de vida. Lo que no quiere decir que las víctimas de violencia de género estén victimizándose, pero sí de la victimización, no de las... Eso es provocador también. Es muy provocador también. Ahora parece que todo el mundo es víctima de algo, y no hablamos ya de la violencia de género, sino de los grupos desfavorecidos. Y además el abuso del que se habla, o el supuesto abuso del que se habla, es en la universidad. Es en la universidad, está inspirada en un hecho real, en la Universidad de Yale, en Estados Unidos, y además es que es el departamento de filosofía de la Universidad de Yale. Esos son los protagonistas, con lo cual la altura intelectual y filosófica de los diálogos va en esa línea. Además añade la lucha de los profesores por una plaza, los estudiantes de doctorado, porque además el posible abuso sexual es de un joven profesor con plaza, que tendrá Andrew Garfield, que tendrá 40 años, 30 y muchos años, y una joven estudiante de doctorado, y que además él es blanco y ella es negra. Fíjate, por ejemplo, los temas que trata también. Plantea todo lo que es quién manda en las sociedades de ahora. Siguen mandando los hombres blancos, mandan las minorías étnicas, quién ejerce el poder, cómo se ejerce el poder. Hay altura filosófica en que se habla por ejemplo, de la ética de la virtud de Aristóteles. Se habla del panóptico de Foucault, un tema que yo desconocía completamente y que he estado mirando mucho estos días, que es una teoría acerca de los mecanismos de disciplina por el cual las técnicas de las instituciones carcelarias se llevan a la sociedad. Es decir, hoy día puede emparentarse con las redes sociales y con esa especie de policía de la moral que hace que la gente se corte para hacer ciertas cosas, pero no porque lo vayan a detener y lo vayan a llevar a la cárcel, sino porque lo van a acusar a través de esa policía moral y de las redes sociales. Bueno, me parece una película interesante. ¿Quién ha sido que se ha atrevido a hacer esto? Pues se han atrevido dos personas, un hombre y una mujer. El hombre es Luca Guadagnino, que es el director, ya sabes, el director de Call Me By Your Name, italiano, un director interesantísimo en todos los sentidos, y ella es Nora Garrett. Hasta ahora actriz, es su primer guión y es guionista en solitario. Y además el enfoque arriesga también en la forma. La dirección de Luca Guadagnino es muy invasiva, es decir, se nota en todo momento. Se nota, por ejemplo, cuando los personajes quieren convencer a otro de algo, lo hace con cámara subjetiva, o sea, mirando directamente a cámara y mirándote directamente a ti como si te estuviera interpelando a ti. Por ejemplo, la música, que es de Trent Reznor, de la Red Social, es muy atonal, muy enervante. El diseño de sonido es muy invasivo. Tiene unos 2-3 minutos iniciales con una especie de segundero marcando todo en el sonido que te pone de los nervios desde el primer minuto. Y luego los personajes son particularmente mal encarados todos. Un poco odiosos. Todos.
Todos. Probablemente como todos somos en la vida, Sí, algunas sí, veces, sí. algunas veces Sí, lo sí, decimos, sí. pero el que vaya a ver personajes con los que identificarse, igual se identifica con su propio lado negro de su persona. Sí. Y la película no juzga en ningún momento. Te plantea una serie de dilemas y luego eres tú el que los resuelve. Pues es para ir al cine a hacer un poquito un ejercicio de introspección. Es una película para hincharse a hablar después de la película. Quizá para ponerla a parir, es posible. Para ponerla a parir incluso moralmente. A mí no, a mí me parece muy interesante. Uno tiene sus ideales, pero a veces los ideales se pueden tambalear. Sí. Bueno, te los puedes cuestionar. Se puede cuestionar, se deben cuestionar, te diría más, se deben cuestionar, aunque luego llegues a la misma conclusión, pero que te los cuestiones es muy bueno. Pues esta es Caza de Brujas, la nueva película de Julia Roberts, también se estrena este fin de semana, y La Cena, que es la de Manuel Gómez Pereira. Y vamos con la crítica bajo demanda. Ya saben ustedes que pueden llamar al 638-313466, pedir, darnos el título de una película y lo que a ustedes les parece, pero quieren confirmar esa opinión que ustedes tienen o no acaban de tenerlo claro y quieren que Ocaña les eche una mano, pues nos llaman 638-313466, nos dan el título de la película, sea de la época que sea, puede ser un estreno reciente, lo que pasa es que los estrenos recientes más o menos los vamos comentando, puede ser una película de hace mucho tiempo. 638-313466, título de película y crítica de Ocaña. Y aquí tienen la petición de hoy. Buenos días, soy Elsa, compañera en El País de Javier, y le quiero preguntar por una película de dos de sus cineastas favoritos. Aquí juego con ventaja, lo sé. Estoy hablando de Michael Powell y Emeric Pressburger. Uno de sus grandes clásicos, Las zapatillas rojas. Es una película que cambió la vida de Martin Scorsese y no sé si también cambió la vida de Javier Ocaña. ¿Por qué quiere usted bailar? ¿Por qué quiere usted vivir? Pues porque, no sé, es un imperativo. Esa es también mi respuesta. ¿Qué te parece la oyente que ha llamado al 638-313466? Que me habéis dado con Elsa. Bueno, un beso a Elsa desde Bueno, aquí. ¿a ti te cambiaron la vida las zapatillas rojas? Pues también en cierto sentido, en el sentido artístico, en el sentido de fue además la primera película que vi de Powell y Pressburger, que son algo así como mis directores preferidos, no obvios, luego comentaremos eso. Bueno, es probablemente la mejor película sobre la danza y sobre el ballet que se haya hecho, que ha tenido una enorme influencia en el cine de Martin Scorsese, en el cine de Darren Aronofsky, del que hablamos la semana pasada, en Cisne Negro, reconocido por Aronofsky. Es una película visualmente bellísima de los años 40, en color, con una fotografía de Jack Cardiff jugando con los colores, con los rojos y los verdes, alucinante, con, por ejemplo, 17 minutos seguidos de música y de ballet, y que son apasionantes. Y luego, aparte que la música es preciosa, está inspirada en el cuento de Andersen, Las zapatillas rojas, que lo lleva a un punto contemporáneo de los años 40, y se ve muy bien, por ejemplo, que también como es una compañía de ballet, que quién es el director y productor, el compositor, el coreógrafo, los bailarines, el escenógrafo, qué hace cada uno, cómo son los egos de cada uno, cómo es esa cosa de no ya vivir en el arte y vivir por el arte, sino vivir interiormente tu profesión. ¿Por qué tienes que respirar? Porque tengo que vivir. Pues yo tengo que bailar para poder vivir, dice el personaje de ella. Bueno, pues... ¿Y por qué te gustan tanto estos dos directores? Bueno, yo suelo decir que son mis directores favoritos no obvios. Los obvios, ¿quién son? John Ford, Hitchcock, Coppola, Scorsese, todos estos, ¿no? Y además son más conocidos por el gran público también. Son mis preferidos también. Pero estos son los no obvios. Bueno, pues son una pareja de directores. Se repartía un poco el trabajo, el guión lo hacía más Pressburger, la dirección la hacía más Powell, de los años 40 y 50. Recomiendo desde aquí no solo Las zapatillas rojas, sino también A Vida o Muerte, Vida y Muerte del Coronel Blimp, Narciso Negro, Un cuento de Canterbury. Todas estas son de los años 40. Se las sabe de memoria, no está mirando el papel. ¿Qué papel ni papel? Y luego en los años 60, El fotógrafo del pánico, que es solo de Powell y que es una maravilla de atrevimiento en todos
los sentidos. Cuando yo descubrí a Powell y Pressburger, pues vi un camino, como siempre digo, esto no se acaba nunca acabas de descubrir ciertas cosas. Cuando los descubrí, pues hay un camino ahí. Me he pasado décadas buscando todas sus películas, que no son fáciles de encontrar algunas de ellas, hasta tenerlos en un altar, que los tengo. Pues está claro que le gustó Las zapatillas rojas. Ocaña, hasta la semana que viene. Adiós. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.